Muy buenas noches, querida comunidad parroquial de Manga, familia salvatoriana. Agradeciéndoles el acierto de conectarse a este encuentro que dentro del marco de las celebraciones por la pronta beatificación del Padre Jordán, compartiremos con ustedes un ameno conversatorio que hace referencia a la misión apostólica que el Padre Jordán desplegó con carácter universal. Además, este conversatorio nos permite acercarnos un poco más a la persona del Padre Francisco Jordán. Para ello, hemos invitado a dos salvatorianos laicos, conocedores de la vida y la misión del Padre Jordán. Son ellos Elías Jacome y Alberto Pereira, quienes seguidamente nos presentarán su saludo. Buenas noches a todos, bienvenidos, qué bueno que estemos acá reunidos. La principal motivación es que nos sintonicemos con este momento tan maravilloso que nosotros vamos a vivir dentro de poco y nos estemos preparando, sobre todo de manera espiritual. Esperamos que esto contribuya en algo a esa gran celebración que dentro de poco vamos a tener. Buenas noches a todos los asistentes, Adolfo, Alfredo. Bien. Lo importante es en esta noche resaltar esto, ¿no? Ver que hemos esperado tanto tiempo en esta beatificación de nuestro fundador, que es un motivo de alegría reunirnos, y creo que eso es lo que nos ha convocado en esta participación. Por eso queremos transmitirlo directamente a todos con este conversatorio. Muy bien, entonces les parece centrado ya en materia, ¿no? Nosotros, como salvatorianos laicos, podemos afirmar con toda certeza que el Padre Francisco Jordán fue un hombre de Dios, un hombre llamado para una misión específica en la Iglesia y el mundo. El Padre Jordán, al tener conciencia de ello, fundó a la familia salvatoriana hace ya de unos 140 años, y cuyo espíritu aún pervive a pesar de los años. Yo quiero preguntarle, Alberto, ¿cuál ha sido esa fuerza motora, ese impulso que Jordán recibió para proyectar una misión apostólica con carácter universal? Pero y a todos, yo les propongo algo. La pregunta está cargada, o sea, la pregunta la voy a tratar de dividir para entenderla, para analizarla mejor y de pronto transmitir una mejor idea. Adolfo nos pregunta por una fuerza motora. Definitivamente, nuestro fundador, desde muy niño, desde muy joven, él manifestaba que él sentía algo, él decía, Dios quiere algo de mí. Es un impulso, un fuerte impulso, y él en sus primeros años no interpretaba bien esa petición que Dios le estaba haciendo. Más adelante ya él va madurando esas ganas de hacer algo, y él dice que él siente un inmenso impulso por salvar a toda la humanidad. Una obra inmensa, algo muy grande para cualquier ser humano. Esa fuerza motora, él necesitaba darle la salvación y llevarle la salvación a todos. A medida que va pasando el año y él va madurando, y va madurando su relación con Dios, él va organizando su idea y ya después la va concretando, y él ve que la gente de su época necesitaba ser instruida, necesitaba ser formada para poder aumentar el conocimiento de Dios. Él necesitaba aumentar la fe, siempre dentro de la iglesia, porque él es muy amante y muy respetuoso de la iglesia. Hagan lo que la iglesia les diga que hagan, como una de sus consignas. Entonces, esa fuerza era esa idea de que todos conozcan, amen, sigan y sirvan a los demás en Jesús. Esa podía ser la fuerza. Ahora, esa misión de llevar a todos la salvación a través de Jesucristo,
a través de Dios y a través de Jesucristo, su único Hijo. La vocación definitivamente es un don, es gratuidad. Se la entregan a una persona, a él se la entregaron directamente, él la recibió, nosotros, sus hijos espirituales, la debemos también recibir como herencia, y esa fuerza nosotros también la debemos sentir para nosotros también llevar, cumplir la misión de que todos conozcan, amen, sigan y sirvan a Jesús el Salvador. Eso podría ser una respuesta a esa gran pregunta. Y podríamos también, no sé si agregar o estarías de acuerdo en que ese concepto que tú has dado ya podríamos ir como, o podría ir armándose el carisma salvatoriano. Sí, definitivamente, el carisma ya es la forma en como nosotros vamos heredando los 4 pilares que el Padre Jordán hereda y que son los pilares de la fundación. Nosotros, a su vez, como hijos de él espirituales, vamos a heredar ese carisma, y entonces es la forma en cómo nosotros vamos a vivir. Pero aquí lo importante es pasar más allá de la teoría. O sea, es el Dios experiencial, es el Dios que se vive, es lo que nosotros tenemos que reflejar en nuestra vida y llevarlo durante toda la vida. El Padre, al final, ya que lo estaban acompañando a él en su lecho mortuorio, el Padre Pancracio escuchó cuando el Padre Jordán le dijo, al final, le dijo: si yo pudiera salvar a todo el mundo. Es una fuerza tan grande que lo impulsó durante toda su vida. Y eso es lo que nosotros debemos, es el reto que tenemos nosotros como salvatorianos. Como vemos, hasta el final de sus días, de sus momentos, el Padre Jordán siempre pensando en la universalidad de todos los medios, de todas las cosas. Así es. Muy bien, Ángel. Gracias por ese análisis. Elías, hay una palabra que en el Padre Jordán se fue como obsesiva, y la encontramos en muchos textos, especialmente en el Diario Espiritual: misión, misión, misión. Padre Jordán, su fundamento de la Sociedad Divino Salvador era la misión. Tanto que, siendo una congregación religiosa incipiente, con escasos miembros, envió a poquitos religiosos a la primera misión salvatoriana, que fue en la India. Esa misión fue lo que fue impulsando a Jordán a irse expandiendo por el mundo. La pregunta que yo quiero que tú nos despejes es, básicamente, ¿cuál fue la esencia de esa misión apostólica en la iglesia del Padre Jordán? Sí, como decía también Alberto, el dinamismo que tenía Francisco Jordán era ese amor por querer salvar a todo el mundo, y ese es el pilar fundamental de esta misión. O sea, es ver cómo unas personas son capaces de dejarlo todo, de dejar su patria, de dejar su familia, de dejar incluso de dejar la misión que llevaban en su territorio, ¿no? de la iglesia, ¿no? De llevar el sacramento a los de la misma región, por ir a evangelizar y llevar esa misma vivencia que ellos tuvieron a unas personas que quizás jamás han escuchado de Jesucristo, que quizás jamás han sentido que una persona sea capaz de morir por él, aún siendo pecadores como somos nosotros, como fue lo que hizo Jesucristo, que murió por nosotros aún cuando nosotros no lo queríamos o éramos enemigos directamente de él, o enemigos de la cruz, que la veíamos como algo que no queremos sufrir, algo que queremos quitarnos del cielo. Y Francisco Jordán nos quiere mostrar todo lo contrario, ¿no? Ver cómo a través de la cruz viene la redención, que es lo que nos mostró Jesucristo en su evangelio. Y asimismo, ver ese encarnamiento o esa encarnación en uno mismo, ¿no? Ver que hubo alguien que también le predicó a uno anteriormente, que lo querían así como uno es, que no tiene uno que dar la talla, de que ponerse una máscara para que lo quieran, sino que verdaderamente uno es aceptado en una comunidad. Y yo creo que esa es la misión que él decía: misión, 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 es eso, hacer un llamado a salir
de la religiosidad popular y enfrentarse al ambiente que está viviendo el pueblo, ¿no? Ver que hay una humanidad que está sufriente, que está ansiosa por conocer esta verdad. Y no por casualidad se le da el nombre al Divino Salvador, que fue impuesto por la Iglesia. Si analizamos un poco este concepto, esta historia que pasó, Jordán quería ser primero apóstol, viendo la palabra apóstol como aquel que predica, y no aceptó la Iglesia, él volvió al catolicismo, ser católico. Una sociedad católica instructiva es a nivel universal, ¿no? Ver que hay necesidad de que todo el mundo conozca esta realidad. Pero aún así se ve que es la providencia la que designa el signo del salvatoriano, que viene de Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Y ahí viene esa fuerza, sentirse verdaderamente uno salvado por Jesucristo para poder así comunicárselo a las demás personas. Bien. Continuando en la misma línea de la misión, que precisamente es el tema que nos ocupa en este conversatorio. Luego de la misión a la India, como le decía, fue la primera. En la medida en que se fue proyectando la comunidad, que fue creciendo la comunidad religiosa, Francisco Jordán se fue expandiendo, fue yendo a muchos sitios, a muchos países en ese plan de misión. Viene entonces esa proyección tan lejos de Roma a Sudamérica. Esa misión llega también a Ecuador y posteriormente llega a Colombia. Y precisamente fue Cartagena privilegiada porque fue la ciudad, la puerta de entrada de la vida salvatoriana a Colombia. Aquí en las costas caribes, donde se expandieron tremendamente por toda la bahía, por todos los pueblos de la bahía y varios barrios de Cartagena. Se dice que esa llegada a Cartagena fue casual o fue providencial. Hazte cuenta brevemente cómo se dieron los hechos de esa llegada a Cartagena. Ok, bueno, nosotros eso no lo consideramos una casualidad. Ya ahí nosotros vemos la providencia, cómo va organizando todo. Las cosas sucedieron más o menos así. El padre Schumacher, obispo de Ecuador, padre Pedro Schumacher, viajó a Roma y él allá se encuentra con el padre Jordán y le dice que él está organizando su diócesis, pero que le hace falta sacerdotes y religiosos, y le pide al padre Jordán que envíe misioneros al Ecuador. Y es así como el padre Macario, el padre Pacomio y el padre Patricio, el 11 de agosto de 1893 se embarcan desde Génova hacia Sudamérica, hacen todo su recorrido y el 18 de septiembre de 1893 llegan a Cartagena. Demoraron 1 mes y 7 días. Los que hoy en un vuelo llegan en 7 horas, 8 horas. 1 mes y 7 días todo ese recorrido que hicieron en barco. Y se fueron para el Ecuador. Aquí llegaron solamente, siguieron su rumbo a Ecuador. Pero 2 años después estalló una revolución anticlerical en Ecuador y todos tuvieron que salir volados de Ecuador. Todos, sacerdotes, religiosos, se fueron de Ecuador. El padre Schumacher pues habló con ellos y se puso a las órdenes del obispo de Pasto. El padre Macario y el padre Pacomio se fueron a Tumaco, y las hermanas salvatorianas, la madre Bernarda Butler y 14 hermanas franciscanas también arribaron. Se fueron a Panamá, que en ese momento pertenecía a Colombia. Desde allá llamaron, los padres salvatorianos llamaron a Monseñor Bifi y le preguntaron que si podían llegar acá. Y la respuesta fue espectacular. El Monseñor Bifi le dijo: todos pueden venir. 2 años después, el 2 de agosto de 1895, estaban aquí los padres salvatorianos
en Cartagena. Fueron nombrados, el padre Macario fue nombrado párroco de Santo Toribio y el padre Pacomio fue nombrado párroco de la Santísima Cruz. Ambas parroquias del centro histórico de Cartagena están funcionando hoy día. Pero bueno, ellos en el año 1895 ellos regresaron por problemas de salud, en fin, tuvieron que devolverse para Roma. Y ya la llegada definitiva a Cartagena ocurrió el 26 de mayo de 1899. O sea, en unos poquitos días van a cumplir 122 años, ya una llegada oficial aquí a Cartagena, que fueron pedidos precisamente por la diócesis de Cartagena. Ya vinieron en este segundo envío el padre Macario, vino Jacobo Horner y un estudiante de teología, Beno Méndez. Entonces, eso fue digamos que la llegada en donde Dios también irrumpe en la historia, y lo que al final parecía como algo negativo, donde son expulsados de Ecuador, pues llegan aquí también los padres salvatorianos en una providencia de Dios. Muy bien. Y es anotar, Albert, que estos sacerdotes que vinieron acá, no solamente sino los que vinieron después de Pacomio, Pancracio, todos eran unos sacerdotes, unos religiosos jóvenes que desafiaron cualquier adversidad en esta tierra. Clima, alimentación, el ambiente, el transporte, como tú decías, el tiempo que se demoraron en llegar, en fin. Por eso que es de resaltar la valentía de esos sacerdotes viniendo de tan lejos a estos pueblos americanos. Cuentan que venían incluso con su vestimenta sotana negra, con este frío, con este calor tan inclemente que hay acá. Misión, como decía Francisco Orlando. Y seguimos en esa misma línea de la misión, pero vamos a situándonos, Elías, en nuestro hoy. Ese vigor, esa constancia, esa alegría, esa disposición de esos religiosos que vinieron por estas tierras, ¿tú qué consideras que esa fuerza, ese vigor se ha debilitado? ¿Cuál es tu parecer? Porque antes se fundaban casas, se asistía a misiones permanentemente, pero parece que en nuestro tiempo las cosas han como bajado un poco la guardia. ¿Cuál es tu parecer al respecto? No creo que sea un enfriamiento como tal, ¿no? Hay que también resaltar que cuando vinieron estos alemanes primeros salvatorianos acá a la costa, pues abrieron muchas parroquias que estaban a cargo de ellos. Pero así como también fue creciendo el clero diocesano, también se le fueron pidiendo a ellos esas mismas parroquias. Y por la ley que también salió de la Guerra Mundial, al terminado la Guerra Mundial, hubo una ley que tuvieron que retirarse los alemanes, sacerdotes alemanes, a 30 kilómetros de la costa, o 400, 300 kilómetros de la costa, lo cual también impulsó a salirse de acá los salvatorianos laicos de la costa, y fue cuando se comenzó a interiorizar en el país el movimiento salvatoriano, que llegaron a Bucaramanga, llegaron a Bogotá, llegaron a toda esta parte. Lo otro también es, como decía también Alberto en la parte histórica, al ver ya una demanda de sacerdotes diocesanos, pues la disminución de pedidos de sacerdotes de comunidades religiosas que tengan este carácter de misión que tienen los salvatorianos laicos, pues también disminuyó, ¿no? Y eso lo que invita también es que en este nuevo tiempo la misión se ha abierto a otro tipo de fronteras, o sea, no solamente a ir a ciudades o países donde no hay parroquias, sino abrir la frontera a las personas de la misma localidad que estaban a la mar, lo que conocemos ahora como la iglesia en Salina. Yo creo que ahí es donde está la nueva misión del salvatoriano, de la familia salvatoriana como tal, siempre teniendo el carácter que nos dejó el padre Cortán en su testamento,
debe tener prioridad por los pobres. Y ahí es donde se embarca, y creo que se encasilla, no me gusta decir esta palabra porque es como muy tajante, pero es donde se enfila el visionar salvatoriano. Y en la actualidad vemos que hacen presencia en ciertas regiones donde otros párrocos diocesanos no hacen misión. Y ahí encontramos a muchas hermanos salvatorianos, incluso los laicos salvatorianos estamos haciendo misión en esta zona. O sea que tú consideras que esa llamita que mantiene latente esa vocación, persiste todavía, no se ha debilitado, no se ha estancado. Totalmente. En toda congregación religiosa, grupo religioso, siempre hay unos elementos que precisamente son los que fortalecen, son los que animan esa vocación, ese interés. En la misión salvatoriana o en la vida salvatoriana, Albert, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales que dinamizan la vocación salvatoriana? Ok, ya, bueno, la pregunta es compleja, pero voy a tratar de responderla lo más concreto posible. Lo voy a tratar de sintetizar en algo muy clave con el propósito de que nosotros nos enfoquemos en esto. Hay una fuerza, o sea, la misión la tenemos clara. La vocación salvatoriana es dar a conocer a Jesucristo, a Dios, a que te conozcan a ti, único Dios verdadero y su enviado Jesucristo. Y que no descansemos nosotros hasta que todos lo conozcan, lo amen y lo sigan, ¿cierto? Ya eso está claro. Ahora tú me preguntas cuál es esa fuerza, o sea, qué se necesita. Después de haber leído algunos documentos, estoy convencido de que los discursos ya no van a ser mella, no van a cambiar. Lo que nosotros necesitamos en este momento es donde hay un gran vacío de Dios, y ese vacío de Dios se llena con Dios, eso no se llena con cosas materiales ni se llena con discursos. Nosotros lo que necesitamos es tener una experiencia fuerte de comunión profunda con Cristo Salvador, y que eso se nos note, que digan: allá va Adolfo, allá va María, allá va Laudiano, allá va Mafle, allá va Elías, allá va el Padre Juan. Mírenlo cómo se les nota que tienen a Jesucristo, que son una imagen de Jesucristo. Entonces nosotros lo que necesitamos es personas identificadas con este carisma salvatoriano. Cuando nosotros nos sentimos identificados, ya se acaban los compromisos, ya nada es obligación, todo lo hacemos de manera libre, todo nos va fluyendo, porque nos sentimos identificados con esa fuerza, con esa pasión que movió al Padre Jordán desde su inicio. Entonces, que sea este un llamado a todos nosotros como salvatorianos. Esa fuerza que necesitamos somos nosotros mismos, representando en nuestra vida que tenemos una experiencia fuerte de comunión con Cristo Salvador bajo el carisma salvatoriano, y que los demás, viendo lo que nosotros estamos haciendo, se pregunten y se cuestionen y se motiven a ser parte de la vida. Hiciste mención de una palabra, y eso me da para hacerte una pregunta. Francisco Jordán, o hay un lema que dice: los salvatorianos no descansarán hasta que todos los hombres conozcan, amen y sigan a Dios. Eso inclusive está en la parroquia de Divino Salvador, en la pared escrita. Un sacerdote de una congregación diferente que estaba ahí de visita leyó el texto y comentó: caramba, los salvatorianos van a estar ocupaditos con bastante. Esa frase es una utopía. No, esa frase es un reto que nosotros tenemos. De pronto nosotros tenemos solamente 1 metro cuadrado de influencia. Decimos: en mi metro cuadrado de influencia yo voy a hacer mi misión. Y yo voy a desarrollar y voy a que todos vean en mí ese carisma salvatoriano. Todos tienen que conocer a Jesús. Nosotros tenemos en este momento los medios para poderlo llevar. De pronto el Padre Jordán en su época no tenía
todas las condiciones, nosotros las tenemos y tenemos la forma de llegar. Que cada uno de nosotros vaya desarrollando y vaya cumpliendo con su parte. Estoy seguro que si cada uno de nosotros podemos lograr ese gran reto, no lo llamemos utopía, sino ese compromiso tan grande que tenemos. Es un ideal. Anotaba también en tu análisis ahora que a nosotros nos distinguieran como salvatorianos por esa alegría, por esa manera de proyectar el Evangelio, la misión. Hay una anécdota que quiero anotar acá, del padre Joseph Lamer, un sacerdote religioso americano, que yendo por las calles de Roma, caminando, en sentido contrario venía un anciano con su bastón, que cuando se encontró con el padre Lamer, le puso el bastón en el pecho y le dijo: tú eres un salvatoriano. El padre Lamer se sorprendió y preguntó: sí, yo sí soy salvatoriano. El anciano le respondió: yo también fui salvatoriano en la época de Francisco, ¿verdad? Pero después vino otro, que sería el padre Pancracio, que era muy severo, demasiado fuerte, y yo me retiré. Bajó su bastón y continuó su camino. El padre Lamer se cuestionó el por qué ese anciano lo había calificado como salvatoriano y llegó a la conclusión que había sido por el águila. El padre Jordán decía también: ojalá llegara el día en que quien nos viera nos dijera: esos son los salvatorianos, así son los salvatorianos, no por el vestido, sino por el espíritu. Entonces ahí está también sintetizado lo que tú anotabas con relación a ello. Bueno, continuamos. Con mucho énfasis, se dice que el padre Jordán fue un gran visionario y promotor del laicado en la iglesia, inclusive en el mundo, y que se anticipó al Concilio Vaticano II. ¿Sí tiene fundamento esa aseveración? Totalmente. Así como tú lo mencionabas, ver que la iglesia había caído como un barco, donde, como decía también Alberto, que ya los recursos no estábamos viendo a la masa, al pueblo de Dios, y esa angustia de que ya las iglesias estaban cerrando, no había vocaciones. El padre Jordán ya lo había visionado en el problema que estaba viviendo Alemania, ¿no? Es una de las cosas que a él lo marcó tanto, que vio que sus contemporáneos estaban perdiendo la gracia de estar con Jesucristo. Jordán estaba tan invadido en sí de esa amor a Jesucristo que le daba celo ver a otra persona que se perdiera hasta ahí. Entonces él se decía: ¿cómo hago yo para llamar a esta gente? ¿Cómo hago yo para unir fuerzas que en este momento están debilitándose para llegar a esa población de Dios que se está perdiendo esta gracia? Y lo que comparan con el anticipo del Vaticano II, que el Vaticano II abre las puertas de la iglesia, invita al laicado como tal, ya en forma madura, a expresar su fe. Pero ya por tanto había visionado y había tenido muchos tropiezos anteriores con esta inclusión del laicado. Solamente le permitieron formar dos ramas, una religiosa masculina y una religiosa femenina. Y al laicado lo tenían como en receta, pero ya Jordán había visto esa preocupación. Ya estaba en sí esa preocupación de que había que darle un espacio al laicado para que manifestara también su fe. Y es así como él propone que pasemos de discípulos, de tener el oído abierto a la escucha, a ser proclamador de la palabra, a ser proclamador de la salvación hacia los demás. Y no se queda solamente ahí, sino que da un paso más y dice que el apóstol tiene que pasar a ser mártir, es decir,
a llevar al extremo ese amor que tienen para que todo el mundo lo conozca. Y me recalca eso, porque la cruz a veces nosotros la vemos como algo que es tortuoso, y ver que esa fue la que asumió Jesucristo, porque era ahí donde está la redención del pueblo, en la cruz. No solo en el sufrimiento, sino ayudar a aquel que sufre. No solo ver que la cruz es algo que te puede quitar la vida, sino que te está defendiendo también del ataque del maligno, es decir, que solo tú por tu fuerza te puedes salvar. Entonces nos muestra esa necesidad de otro, y eso nos invita a abrirnos a una comunidad, a ver a una comunidad como una herramienta de salvación para nosotros. Y eso es lo que también apunta el Vaticano II. Ver que se necesita que nazca nuevamente la familia cristiana y haya presencia en este mundo, para que sea testigo visible a aquellos que no creen, que son ateos o que tengan tenido una mala experiencia con la Iglesia católica. Yo te quiero insistir. ¿Tú consideras que el Concilio Vaticano II sí puso en consideración esa promoción del laicado de Francisco de Sales? Es como compatible, no que sea directamente, o sea, abre los espacios, pero con esa intención. No como la que tenía Francisco Jordán, pero sí son muy simples. Que podemos ver también que el Espíritu Santo no se queda quieto, él sopla donde quiera que vaya. De pronto le sucedió a Francisco Jordán y no le explicaron. Nuevamente le sucedió a la Iglesia y se crea el Concilio Vaticano II y es aceptado con mayor fuerza. Entonces yo creo que hay más o menos lo que podemos ver en esa carta. Porque también dentro de esa aceptación del laicado hay otro aspecto que Francisco Jordán también considero yo que fue un promotor, y fue el desarrollo de los ministerios eclesiásticos. En la época ante Vaticano, pues un laico imposible de dar una comunión, de proclamar la palabra inclusive. Y hoy vemos la iglesia lleno de laicos profesando pues su ministerio. Exactamente. Pero también caímos en un error que se llama clericalismo también actualmente, en ver que nos acogimos como nos quedamos solamente con el hecho de servirle al padre o al párroco de la iglesia, servirle en esa misión de ayudar, que es muy buena, porque es un gran alivio, porque el sacerdote también sufre, así como nosotros sufrimos. Si lo veamos solo, el sacerdote también va a entrar en cruz. Pero lo que sí es notorio que invitan a no quedarnos solamente en el templo, sino a hacer una iglesia en salida, que es lo que estamos promoviendo ahora y lo que Jordán propuso. Hay un concepto muy hermoso, muy filial en la congregación religiosa, en la Sociedad Divina Salvador, que es familia salvadora. Hay una diversidad, lógicamente, entre las religiosas, los religiosos y los laicos. Entonces, ¿por qué se nos llama familia salvadora? ¿Cuáles son esos puntos que no son comunes y que nos pueden precisamente identificar como familia? Sí, primero también recordar que una de las inquietudes que tenía Jordán era de unir fuerzas. En su tiempo solamente se veían, eran grupos religiosos solamente de hombres y de mujeres por separado. Y él lo que buscaba era integrar esas uniones de fuerzas de estas dos congregaciones y sumarle el pueblo de Dios como el laicado de los conservadores. En su fundación, en su criterio fundacional, dio lo que se conoce como los elementos claves salvadorianos, que son el carisma, la espiritualidad y la misión. Que en estas tres grandes ramas es lo que lo pone en común a todos nosotros. Los salvadoreanos laicos, como los religiosos salvadoreanos y las religiosas salvadoreanas, comparten estos tres criterios, que es el carisma, que es ser identificado, apasionado, enamorado con Jesucristo. La misión es, como decía Alberto, de abrir las puertas de la iglesia y salir a anunciar esta gran alegría, sin embargo,
ser seguidores de Jesucristo, como universalismo de los salvadoreños. Y la espiritualidad, que no es otra cosa que es la fusión de estos dos elementos anteriores, que es lo que nos caracteriza y lo que nos motiva a llevar adelante esta misión y mostrarla como es el amor a la cruz, el amor a la iglesia, el amor a la iglesia, que a veces también lo conocemos como el legado que está en la espiritual de los de amor a la cruz, estar en la oración, estar en ligados a los pobres, poder siempre por fuera de nuestras actividades. Entonces, esos son los tres elementos que nos confunden y nos unen como gran familia salvadoreña. Ya después, cada quien tiene su criterio de conformación interna, serían las leyes internas de cada uno. Los religiosos salvadoreños tendrán sus votos, sus quehaceres diarios, la religión de los mismos y los laicos también tendremos lo mismo en nuestro quehacer. Y eso nos invita a ver una diversidad magnífica dentro de la iglesia. Ver cómo siendo tan opuestos a veces en ciertas cosas, no somos uniformados, somos unidos por un solo espíritu, un solo querer, que era el que quería Francisco María de la Cruz. Que todo el mundo conociera al único de Israel y a Jesucristo el Salvador. Sí, muy bien, yo estoy plenamente de acuerdo también. Y la verdad es que los generalados convinieron en ese término, en llamando familia salvadoreña. A partir de eso se ha ido fortaleciendo los lazos entre los religiosos, la religiosa y la y son evidentes los espacios, los momentos que con ellos se nota, ¿no? Esa familiaridad, precisamente junto con los encuentros nacionales, donde se vive una verdadera fraternidad de familia de los pecados. La verdad que es hermoso. Bien, estamos finalizando ya nuestro conversatorio, pero también nos estamos acercando a un hecho histórico, un hecho significativo para la familia salvadoreña y para la iglesia, obviamente, como es la beatificación del Padre Jordán este próximo 15 de mayo. A ver, ¿qué representa ese hecho para los salvadoreños? Ok, ya tú lo has dicho, el 15 de mayo de este año 2021 en la Basílica de San Juan de Letrán se va a dar la beatificación de nuestro fundador, el Padre Francisco María de la Cruz. Antes de responder esa pregunta, yo quisiera hacer énfasis en por qué el Vaticano, después de tanto tiempo, ha decidido llevar al Padre Jordán a ese escaño en la Iglesia Universal, que es la beatificación allá arriba para que nos sirva de ejemplo a todos. Y algunas de las respuestas pueden ser que definitivamente el Padre Jordán desbordó en pasión, es una apasionada, para que todos conocieran a Cristo. Ese era su gran sueño. Esa pasión le valió que hoy en día la Iglesia Universal y el Vaticano hayan decidido beatificar. En su búsqueda permanente durante toda la vida, él se preguntó, se preguntó, él fue madurando. Él tenía que encontrar una forma diferente de relacionarnos con Dios. Ese era su anhelo. Por eso, al principio decíamos que no era suficiente los discursos, que los discursos no van a cambiar a ti, no la van a motivar, no le van a hacer aumentar la fe. Es el conocimiento de Dios lo que va a hacer que esa fe aumente y la vivencia de esa relación que nosotros podamos vivir esa unión con los Dios a través de su Santo Espíritu. Eso es definitivamente una de las cosas más virtuosas de la Padre Jordán, además de toda una vida que entrega a la divina providencia. Ahora, ¿qué es para nosotros? Para nosotros el premio
pero a la vez es un compromiso grande que tenemos de llevar en alto ese nombre de ese gran fundador, de esa vida apasionada. Nosotros tenemos que ser unos dignos representantes para llamarnos nosotros salvatorianos, representantes de la familia salvatoriana. Es un reconocimiento a él, a su vida y a su lucha y a su sueño, pero es un reto para nosotros. Ese 15 de mayo nosotros vamos a sentir un impulso adicional para continuar la obra que Él nos dio, el legado que Él nos dio. Y eso conceptual nos llamaba una utopía, un sueño, un ideal. Ese 15 de mayo nosotros debemos sentir ese impulso para continuar llevando a todos al conocimiento de Dios. Eso es lo que creo que puedo interpretar que significa para nosotros la beatificación del Salvador. Sí, estamos en lo cierto. Elías, ¿tú qué agregarías a ese concepto? Sí, la naturaleza puede ser, a pesar de que hay un reconocimiento eclesial o reconocerlo socialmente, para nosotros ya tiene ese tinte de beatificado de santo, porque hemos conocido, hermano, esa vida del Padre Total. Y eso nos tiene que, como decía Alberto, entusiasmar, tender ese fueguito que está en nosotros latente, que se inflame, que se nos llene de pasión por esa vida, por esa parte que quería de mostrar a todo el mundo lo que es gratificante al sentirse amado por Jesucristo, al sentirse amado por Jesucristo. Es una cosa de loco, como dice por ahí. Y eso lo vemos cada rato en las escrituras, cuando una persona se encontró con Jesucristo y le cambió su vida, Jesucristo le decía, cállate, no digas lo que estoy diciendo, pero ellos no podían callar interna que tenían, que les sobrepasaba y le contaba a todo el mundo. Por eso creo que hemos abierto estos espacios para dar a conocer a este gran hombre que Dios ha suscitado para la iglesia. Muy bien, esto que nos queda muy claro y a todos los salvatorianos laicos que nos están escuchando, lo que es la significación tan importante de la beatificación del Padre. Utilizar una palabra muy acertada, es un testimonio. Francisco Montán es un testimonio de Dios. Francisco Montán es un santo aterrizado. Francisco Montán no es un santo de lealtad, no es un santo milagrero. Es un santo que se hizo santo, que hizo de sus debilidades fortaleza. Por eso va a ser un acontecimiento único en la familia salvatoriana ese próximo 15 de mayo. Hemos llegado al final. Yo le quiero, de nuevo a los dos panelistas a quienes les agradecemos haber aceptado esta invitación para compartir esta experiencia. ¿Qué mensaje al final le darían a todas las personas que, como decía al inicio, tuvieron el acierto de habernos acompañado a la noche? Pero un mensaje final primero para nosotros los salvatorianos. Así como lo dije hace un instante, tenemos un compromiso muy grande. Primero a celebrar, celebremos. Nosotros tenemos 28 años de estar esperando este momento y los padres van a tener muchísimos años más y la gran familia tiene 140 años de estar esperando este gran momento. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros el 15 de mayo es celebrar dándole gracias a Dios. El Padre Montán ha sido reconocido por la Iglesia y por el Vaticano, y luego para nosotros tiene un compromiso. Tenemos un compromiso, yo creo que inicia un camino, aunque ya recorrido, pero nuevo para nosotros, donde debemos demostrar y que somos dignos de poder continuar con esta gran labor que el fundador nos ha dado. Debemos formarnos con mayor responsabilidad para poder discernir los signos de los tiempos y poder
incidir en la iglesia y en la comunidad desde nuestro carisma salvatoriano. Y a los que no son salvatorianos, vengan, miren y conozcan esta belleza y esta hermosura de carisma salvatoriano, y estoy seguro que se van a enamorar y van a encontrar eso que nos está. Y bien, me estaban emocionando, y eso está bien. Elías, tú haces parte de un comité que hay en la comunidad regional, un comité vocacional. Tu mensaje final, me gustaría pues, que fuera concerniente a ese comité vocacional. Sí, la verdad es que como mensaje final es eso, saber que es gratificante pertenecer a una comunidad que uno es acogido como uno es. Y eso es lo que quiero invitar a de pronto aquel que me está escuchando y siente o está buscando un espacio donde vivir su fe. Y a eso es lo que le quiero decir. O sea, como decía, vengan y conozcan. O sea, es de locos, o sea, una locura. Y lo que más resalta es el convivir. O sea, no tanto aprenderse la historia del padre Rondán textualmente, intelectualmente, sino vivirla y compartirla con los hermanos. El sentirse uno acogido en una reunión, en una celebración, eso es verdaderamente un gran motivo para uno decirle a la otra persona: acá te esperamos, escúchanos, ven a una reunión, comparte, mira si no te identifican con nosotros. Y hay espacio de todo. No solamente nos basamos en la parte de la iglesia total, sino también tenemos otras actividades que buscamos mostrar, como que es en el apostolado, en reconocer el cuidado de los tiempos en nuestra casa común, en ver que ahí también está la manifestación de Dios, y en eso también podemos nosotros hacer un apostolado en el cuidado de la casa común, en el cuidado de los más desfavorecidos, como lo decía también la cita, fratelli, ser el hermano de todos, acoger a todos, y lo invito a eso, a sentir esa alegría que sentimos. El ser salvatoriano se vive, está diciendo Elías, el ser salvatoriano se vive, se siente, se goza, se disfruta, se celebra, se emociona, se invita, se comparte. Ese es el salvatoriano. Muy bien, mis amigos, el plato está servido, solamente hay que acercarse a la mesa. Bien, con esto hemos finalizado este conversatorio que hemos compartido con estos panelistas a quienes les agradecemos su disposición y su buena enseñanza, que como les decía también al inicio, son las que nos van acercando más a ese hombre de Dios, a Francisco Montano. Gracias también damos al Padre Juan por la buena disposición de facilitarnos el rincón salvatoriano que inicialmente lo que hicimos la primera parte de este conversatorio y que por razones técnicas nos trasladamos a este lugar. Al Padre Juan, muchísimas gracias. También queremos agradecerle a nuestra coordinadora regional, Mari García, toda la buena disposición y el agite, podríamos decir, que ha tenido en todo este maremátum de informaciones y de coge para aquí, coge para allá, de componer, de facilitar todos los medios para que todas estas celebraciones se puedan llevar a cabo. Hemos finalizado, gracias a ustedes por acompañarnos hasta esta hora y nos veremos el próximo domingo en la Eucaristía de las 9 de la mañana, en la cual es prácticamente oficialmente la apertura a las celebraciones de la beatificación. Hace gracias también nuestra técnica en sonido e imagen, que tuvimos que recurrir a ella, pues dada vuelta en la casa, el escaso conocimiento que teníamos de la tecnología ahora, de todas estas expresiones de reuniones y estas cosas. Hable, muchísimas gracias y esperamos seguir contando contigo. A todos un fuerte abrazo.